Dijimos que vamos a hablar de la economía y vamos a hablar de la inflación. Para el gobierno nacional, para Milei más precisamente, la inflación es el principal problema de la historia argentina en cuanto a la economía. Lo han dicho en varias oportunidades. La inflación es el principal problema. Que dicho sea de paso, para ellos, para los liberales, en sus diferentes variantes, es un fenómeno estrictamente monetario. ¿Mm? Para los economistas cíclicos o liberales, libertarios también en este caso, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. No hay otras aristas que puedan contribuir a su aumento. Bueno, ¿a qué se ha dedicado Milei hasta ahora? En eso ha sido hasta consecuente, ¿no? Con lo que decía, ha bajado la inflación. ¿A qué precio? Bueno, frenando la economía. Yo creo que se podría haber hecho de otra manera, pero hasta ahora ha cumplido, ha bajado la inflación, pero al precio de frenar la economía. Para que nos ilustre más al respecto, vamos a hablar con Matías Pérez Mangui, que es contador, es analista económico, y bueno, ha escrito un libro justamente sobre la inflación, que se llama Inflación, 50 años de un drama impuesto por los monetaristas. Y bueno, va a ser interesante hablar con él sobre este tema que está evidentemente en la memoria colectiva de los argentinos, porque todos recordamos episodios inflacionarios o de excesiva inflación, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Antonio? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. Por favor. La inflación, entiendo que para vos no es un fenómeno exclusivamente monetarista. No, no, está hartamente comprobado que es multicausal, ¿sí? Yo pongo en el libro como ejemplo fáctico la pandemia, donde se produjeron infinidad de hechos que determinaron el proceso inflacionario en el mundo, ¿sí? Ujú. ¿Por qué se da esto? Por la falta de producción de bienes y servicios, que es lo que determina el avance de una economía. No si la moneda está valuada en tanto valor o no, ¿sí? Acá lo que importa es el PBI. El monetarismo hace cosas que nada que ver que tienen con el PBI, ¿sí? Son financistas, Ujú. son financistas. Se dedican solamente a la economía financiera y como financistas que son, no les importa el trabajo, ¿eh? Eh, La única forma de salir de un país que tiene es trabajando, ni más ni menos, ¿eh? Decías que, repetí la primera parte, decías que la inflación para vos, Es porque multicausal. es multicausal y que principalmente se da en una caída de la producción de bienes y servicios. Se da por una caída de la Sí, producción. a ver, básicamente cuando vos tenés pocos bienes y servicios a distribuir y una base monetaria X, si vos no aumentás ese volumen de bienes y servicios, Ujú. siempre vas a tener inflación arriba de 2 dígitos. Cuando- Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque durante el kirchnerismo estaba este debate, los famosos años de la década ganada, donde se crecía, pero había inflación. ¿Mm? bueno, Y bueno, hay inflación. ¿qué te decía varios? No, bueno, hay inflación porque no accedemos a ciertos insumos, esto es natural, se iba controlando, no obstante, pero había inflación. Pero por eso justamente me quedé pensando con esto, que se dio también en momentos de bonanza económica o de aumento de la producción de bienes y servicios. Sí, estabas hablando de valores de 1,5 o 2% en los peores momentos del gobierno de Cristina, ¿no? Ujú. Jamás se habló de esto, jamás se puso digamos, la primer plana el tema de la inflación que estábamos teniendo, que es gravísimo y demás, ¿sí? Hubieron dos procesos en el gobierno acá. El gobierno de Néstor, en el que el producto bruto, digamos, el PBI fue incrementándose de manera exponencial, con lo cual la inflación este, estaba totalmente controlada, ¿sí? Controlada, claro. Eh, Después, bueno, arranca el proceso, segundo gobierno de Cristina, que ahí arranca Kicillof y arranca así un proceso monetarista. Axel es un monetarista de izquierda, ¿no? Ajá. Y nos dedicamos un poco a dejar de lado la producción, por eso los niveles de producción quedaron siempre estancos desde el 2011 hasta la fecha. En esto tiene razón el presidente, y ese es el gran problema que tuvimos, por eso se acudió al tema del cepo, ¿Es ¿sí? el principal problema de la historia de la economía argentina la inflación para vos? ¿O al menos de las No, últimas décadas? no, el principal problema son los monetaristas. Esos son los grandes causales de los problemas argentinos.
Yo digo desde el 76, porque Alfredo Diz, amigo de Martínez de Oz, era amigo y compañero de la Universidad de Chicago de Milton Friedman. Pero esto viene desde el 55, acuérdense con Alzogaray, que decía hay que pasar el invierno. Bueno, siempre tuvimos ese versito de que primero hay que sufrir para después ver las bonanzas de la economía. O hasta si uno quiere, yendo un poquito más atrás, en el último gobierno peronista está Alfredo Gómez Morales en economía, que era más tirando a liberal, y varios decían, no, pero Bueno, ¿cómo está Alfredo Gómez Morales? Bueno, pero era que da un giro el gobierno, ¿no? exactamente, bueno, entró también Alzogaray en el último gobierno de Perón. Ese fue el grave error que tuvo Juan Domingo. ¿Sí? Y ahí fueron digamos, el arreglo con el Standard Oil, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó un proceso inflacionario, porque detuvo, después de la muerte de Evita, detuvo su proceso productivo en general, ¿sí? Tuvo una cosecha mala en el 51 y se quedó, y se le murió Miranda, que era, digamos, el cerebro del plan quinquenal y del desarrollismo argentino. Claro. Y él se queda, ¿sí? Y entonces empieza problemas monetarios, no mete Alzogaray, y ahí empieza cierto problema del segundo gobierno de Perón. Pero desde el 55, desde la revolución, digamos, fusiladora, como dicen algunos, o libertadora, empiezan los reales problemas argentinos, que son problemas monetarios. ¿Qué son los monetaristas? Son economistas que siguen recetas foráneas, siguen recetas venidas de afuera. ¿Y por qué siguen estas recetas? Y porque, lógico, Estados Unidos o Inglaterra nos meten sus recetas porque nosotros somos competidores de ellos en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué les conviene que estemos aplastados o aplacados? Y nosotros fuimos llevando esas políticas monetarias hasta el día de hoy. Muchos pensaron que este gobierno iba a ser totalmente distinto, que traía cosas muy distintas, y fue más ortodoxo más ortodoxo de los liberales, que hasta el momento había sido Cavallo, ¿no? Ahora, yo te podría decir, poniéndome en abogado del diablo, Sí. bueno, llegamos a esto porque todo lo contracíclico o keynesiano, no keynesiano, que aplicó el gobierno de Alberto Fernández fracasó, digamos, ¿no? Totalmente. Hay que reconocer las cosas que dentro del movimiento se hacen mal, hay que reconocerlas, ¿eh? Y hicimos un desastre en los últimos 2 años de manera económica. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía aplicó la teoría monetaria. Acuérdense de su conferencia de prensa. Déficit cero, no emisión, aumentar las exportaciones, ¿cómo? Y bueno, y así pasó. Entonces, ¿Vos te referías a Guzmán o a Massa en la última parte? Massa. A Massa en la Bueno, última parte. a ver. Massa fue el último exponente, pero Guzmán también ayudó a que sucediera lo que sucedió. Cuando vos concretás y acordás y terminás de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, que era el momento de plantarse y decir, macho, estaba mal hecho el acuerdo, y ustedes éticamente incumplieron las normas del fondo, y nosotros también, no firmamos como aceptando que todo lo que se había obrado. Lo que no entendí nunca del expresidente es por qué Cuerno lo contrata a Guzmán, un tipo que hacía 25 años no estaba en Argentina. Claro. Y que era secretario de Stiglitz, un hombre de la economía de alto nivel, de consultor de Estados Unidos. Obviamente, ¿a qué le va a responder Guzmán? ¿A nosotros, a Alberto Fernández, que no lo conocía, o a Stiglitz? Esas son las cosas que no se entienden. O mejor dicho, uno tiene que pensar mal para entender bien. Fue hecho a propósito. Claro, ¿sí? ahora trasladándonos al tiempo presente, baja la Sí. inflación, de alguna manera Milei cumple su palabra, en teoría, este INDEC teóricamente es creíble, el del kirchnerismo no, se decía que no, pero este es creíble. Según los datos oficiales baja la inflación. Ahora, uno ve que las góndolas no están así, No. que hay precios que suben, pero por otra parte, varios ya están pensando, varios argentinos piensan, está bien, no tengo inflación, pero no hay actividad económica. Me hubiera dejado la inflación, o un poquito de inflación, no quizás tanto como en el último momento del gobierno de Alberto Fernández con Massa como ministro de Economía, pero hubiera mantenido cierto nivel de la actividad económica. O sea, bajamos la inflación al límite de frenar la economía. Bueno, yo digo que el déficit cero
que es la paz del cementerio, obviamente. La inflación baja cuando vos no tenés actividad, cuando están todos muertos en el cementerio, tenés cero ingreso y cero egreso. Claro. Déficit cero, No hay ¿sí? vida, no hay vida, No ¿no? hay vida, no hay vida. A mí no me gusta vivir en un cementerio, me gusta vivir en un parque de diversiones, donde la gente y todos los trabajadores, desde lo más bajo a nivel sociocultural hasta el mayor empresario, me gusta que crezcan. Acá lo que estamos haciendo es a una pizza reducirla a una piseta, ¿sí? Con lo cual queda mucha gente fuera de la pizza, ¿se entiende, no? Sí, sí, Acá lo sí. que tenés que hacer es agrandar la pizza y tener una super pizza. Y hay posibilidad de hacerlo. Con estas medidas de ajuste y restricción tan furibundo, obviamente que la actividad va a caer y no vas a tener inflación. Vayámonos al año 2000 y 2001. Tuvimos deflación, chicos. Deflación. Y tuvimos que sacarle el 13% del sueldo bien adquirido a todos los empleados públicos y a los jubilados. No se olviden de eso. Acá lo que estamos haciendo son magias o hechicerías monetarias para tratar de ver cómo miércoles hacemos con el dólar, que no suba. Ya está liquidado, está muerto el plan económico este. Si no cambia este gobierno y no busca ingresos, no busca un plan de desarrollo productivo, el plan económico que termina de estar cerrado va a arrastrar al gobierno, desgraciadamente. ¿Sí? Y ahí estamos todos. A ver, yo no quiero que sea un descontrol de nuevo. Es muy costoso después recuperarse. ¿Sí? Entonces, ¿Qué harías vos? Porque, a ver, hay que ponerse también la piel del gobierno. Ellos son tipos perfecto. que no dan el brazo a torcer, no van a emitir, dicen que no van a emitir, aunque si uno después quiere considerar la situación, emite deuda por otro lado, pero bueno, no van a emitir pesos de la forma tradicional, no van a dejar subir el dólar, o eso es lo que dicen por el momento, por eso sale a vender dólares el Banco Central a menor precio. O sea, dentro de su marco teórico, ¿qué es lo que se puede hacer No. de ese marco teórico también tan de compartimento estanco, digo, ¿no? ¿Qué es Y lo que Antonio, se puede hacer para cuando, reactivar la economía? cuando vos tenés una teoría inconsistente y vos, la realidad es totalmente distinta a la teoría, tenés que cambiar. Esta teoría evidentemente no anda, no funciona. Ahora, cuando vos sos amante de una teoría porque te gusta quien la dijo y empezás a cambiar la realidad para que coincida con la teoría, estamos muy mal. ¿Sí? O sea, debería el gobierno para vos salir del liberalismo económico Totalmente, y empezar totalmente, a incorporar algún que otro totalmente. componente keynesiano, si vos querés, para definir alguno. No, desarrollismo peronista. No, no hablemos de peronismo porque por ahí no le gusta a mucha gente. Bueno, desarrollismo. Desarrollismo. Nuevo desarrollismo argentino. ¿Qué es lo que implicaría la práctica de desarrollismo para vos? Un plan de desarrollo, pero masivo. 100.000 obras públicas para arrancar y reactivación de los polos productivos que hoy en día son los que nos van a dar la libertad y la soberanía futura. Una es potenciar el agro, ¿sí? Ujú. Sacarle las retenciones y irnos al polo petrolero. Tenemos, chicos, tenemos una mina de oro en nuestro suelo, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros podemos desarrollar productivamente todo. Vos has escrito, Desde, para que ellos no estén al tanto, vos has escrito justamente un libro sobre vaca muerta. sí, totalmente. Ujú. Nosotros estamos en condiciones en 5 años más en duplicar, digamos, la base exportable de hoy en día. Nosotros hoy estamos exportando, estamos teniendo digamos, un rédito por exportación de 32.000 millones de dólares, ¿sí? Lo podemos llegar a duplicar Ajá. con el petróleo, ¿sí? Litio y demás minerales. No solamente está Vaca Muerta, ahora está Palermo Aike, algo que estaba hablando con el presidente de YPF, el expresidente de YPF, brillante empresario, a pesar de ser político, fue brillante empresario. Llega a Palermo Aike, que está en Santa Cruz, a tener 70% del petróleo y gas que tiene Vaca Muerta. Imagínense lo que es eso. Ujú. ¿Sí? Después tenemos en offshore, digamos, en el mar argentino, mucho más petróleo que Vaca Muerta y Palermo Aike juntos. Ujú. ¿Sí? Entonces, partiendo de la base de esto que tenemos, que son bienes estratégicos y ganancia futura próxima que vamos a tener,
tenemos que desarrollar los pueblos productivos, hacer puertos, reactivar la marina mercante, rutas, el nuevo tren patagónico para unir todas las ciudades patagónicas. Tenemos la minería sobre la cordillera, no sobre, digamos, la estepa patagónica, ¿no? Porque ahí ¿Ves ya... ves a los empresarios argentinos, lo que se llama, o se llamó en algún momento, burguesía nacional, eh, con lo que hay que tener, no quiero ser soez a esta hora de la tarde, pero con lo que hay que tener para ponerse sobre sus hombros o sobre sus espaldas ese proceso de desarrollo capitalista, o no lo No, ves? no, las grandes corporaciones argentinas no tienen eso porque nunca pusieron de su bolsillo dinero para reinvertir en Argentina. ¿Sí? Siempre fugaron los capitales. Ujú. Tenemos que apuntar a los medianos y chicos empresarios, que esos son los que sí sostuvieron e hicieron crecer a la Argentina. Tenemos que empezar a darle bolilla a la clase media, que es la que sostiene este país. ¿Sí? Y las grandes corporaciones, el mismo gobierno, el mismo presidente en su momento decía que eran empresarios, ¿sí? Ujú. Y son los socios de él hoy en día. Entonces te das cuenta de la inconsistencia desde lo ético, desde lo filosófico y desde lo teórico, de lo que es el plan económico, ¿no? Bien. Tenemos que empezar a pensar en la clase media, ¿sí? Este es un país que puede tener gas gratis para la clase baja, las empresas medianas y chicas y la clase media. Gas gratis. Es un país que podemos tener los valores de combustible a valores marzo 2023. ¿Sí? Eso de la internacionalización de las tarifas, ¿no? Porque están reprimidos los precios. ¿Quién lo dice? Dale, chicos. ¿Lo dice un país que no tiene petróleo y que quiere negociarnos el petróleo nuestro? Ujú. Por favor, primero Argentina. Bien. Primero satisfacer los bienes y servicios para la población argentina y el remanente los portamos. Recién ahí podemos hablar de exportación y dólares. ¿Eh? Muy claro el análisis, Matías. Te agradezco el contacto. Por favor, muchas gracias. Cuando quieras, me llamas. Adiós.